Hola, ¿qué tal? Bienvenido al capítulo número 34 del curso básico de reparación de celulares. En esta ocasión aprenderemos otra técnica para encontrar cortocircuito y también para encontrar fugas. En la clase anterior hablamos sobre los cortocircuitos y cómo encontrarlos inyectando voltaje, pero ya sabemos que un cortocircuito es cuando un componente en paralelo pierde su capacidad original y se convierte en una resistencia de un valor bastante bajo. Acá tengo el multímetro, está en modo de resistencia. Si uno las puntas de mi multímetro, él solo puede calcularme una cantidad en ohmios, ahí se ve claramente, y es el valor más mínimo. El valor más mínimo que puede medir mi multímetro es 0,01 ohmios o 0,00 ohmios, pero hay un valor más abajo de los ohmios y se llama el miliohmio. Si yo no puedo medirlo como mi multímetro, entonces ¿cómo voy a hacer? ¿Y qué es eso de los miliohmios? Vamos a pasar un minuto a la pizarra y pasamos a la práctica. En la clase anterior vimos que podíamos encontrar un corto o una fuga inyectando una tensión de hasta 7 voltios y hasta 5000 miliamperes o 5 amperes. Esto siempre y cuando el corto o la fuga se encuentre en la línea principal o en una de las líneas principales. ¿Por qué? La cantidad de corriente y de tensión solo la podemos inyectar siempre y cuando el corto o la fuga se encuentra en una de las líneas principales. En esa clase vimos dos ejemplos. Una fuga en una línea principal que calentó muy rápidamente con apenas 2 amperes y el otro ejemplo en el que inyectamos 7 voltios, 5000 miliamperes y costó para descubrir dónde estaba el corto, dónde estaba el condensador con menor resistencia. Entonces, un corto es cuando con el multímetro, en función de continuidad, pitan ambos extremos del condensador y muestra en la pantalla una resistencia de 0,01 o 0,10 ohmios en ambos lados, uno más bajo que otro, pero no es tan alto, es una resistencia muy baja. Y en escala de diodo básicamente lo mismo, podemos tener una caída de tensión de 0,20 a un lado y de 0,05 al otro lado, que sería la tierra. Pero una fuga no la podemos encontrar en escala de continuidad, pero sí en escala de diodo, en donde una línea que debía tener una caída de tensión, por ejemplo, de 0,300 ahora tiene 0,20. Eso sería una fuga que la podemos detectar con el multímetro en función de diodo. Un condensador se pone en corto no solo ocurre de una manera. Si este es un condensador, no siempre se va a dañar y va a quedar en una resistencia, por ejemplo, de 1 ohmio. Puede quedar en una resistencia de 10 ohmios, puede quedar en una resistencia de 100 ohmios y así, muy variable. No siempre va a quedar con la misma resistencia, lo que significa que no siempre la fuente va a consumir la misma cantidad de corriente o que no siempre la fuente va a requerir la misma cantidad de corriente para calentarlo, para que nosotros descubramos dónde se encuentra el corto. Porque como vimos en esa clase, en el segundo ejemplo tuvimos que utilizar 7 voltios y 5000 miliamperes para encontrar el condensador que se encontraba en corto, mientras que en el primer ejemplo apenas utilizamos 4 voltios y 2 amperes y rápidamente el condensador que estaba en fuga se calentó porque estaba en una línea principal. Ahora podemos encontrarnos con otros casos, por ejemplo, que inyectemos 7 voltios y 5000 miliamperes y nada se caliente. Recuerdo que esta cantidad de tensión solo la podemos inyectar en una línea principal. Ya voy a decir el por qué. Pero imaginemos entonces que inyectamos esta tensión, hay un corto, lo confirmamos con el multímetro, pero nada se calienta. ¿Por qué razón ocurre eso? La primera razón es porque la resistencia de ese condensador que se dañó es tan baja que se ha convertido literalmente en un puente, lo que hace que no haya una resistencia que se oponga al paso de la corriente, es decir, que no se va a calentar. La corriente va a retornar a la fuente de alimentación y es posible que se calienten, pero las puntas del multímetro, o que se caliente la fuente, pero ningún componente se calentará. Esa es una razón. Nuestra fuente no está suministrando la corriente suficiente para que algo se caliente. Por ejemplo, hay fuentes que solo suministran 3 amperes o 2 amperes. Posiblemente si tenemos un condensador con una resistencia tan baja, con esta cantidad de corriente no la vamos a poder ver. Incluso hay ocasiones que con 5 amperes no podemos ver cuál es el componente que se calienta y que está en corto con esta cantidad de corriente, porque hay una resistencia tan baja que además tampoco la podemos ver con el multímetro, porque como vimos con el multímetro
multímetro solo podemos medir 1 ohmio como mínimo y hay resistencias menores a 1 ohmio. Entonces ese es el caso porque un componente en corto, cuando inyectamos una tensión, no se calienta. Uno, porque su resistencia es muy pequeña, y dos, posiblemente porque nuestra fuente no está suministrando la cantidad de corriente suficiente para hacer que ese condensador se caliente. Otro ejemplo es que si nosotros tenemos una fuga, no un corto, en una línea secundaria y nosotros nos podemos inyectar 5 amperes y los 7 voltios que hice en el ejemplo, vamos a cometer un error porque el condensador se encuentra en fuga. Si nosotros inyectamos esa cantidad de corriente en una línea secundaria, por ejemplo, que va a un CPU y que es una línea de 1.8 y nosotros inyectamos 7 voltios, vamos a dañar el CPU porque la cantidad de corriente que va a pasar por ahí, como es un condensador en fuga, se fuga algo, pero el resto va a continuar al CPU dañándolo. Entonces, cuando hay una fuga en una línea secundaria, no podemos inyectar una tensión mayor a la que maneja esa línea. Si es de 1.8, solo tendríamos que inyectar 1.8 y tal vez podríamos inyectar hasta un máximo de 1 ampere. No podemos inyectar más de ahí porque vamos a dañar el componente que sigue más adelante de donde se encuentra esa fuga, que no sabemos dónde está. Esa fuga se podría detectar con una cámara térmica porque va a calentar, pero no lo suficiente como para detectarlo con la mano, como para palpar la temperatura o como para detectarlo con el rosin, ya que el rosin se empieza a derretir a una temperatura aproximada a los 50 grados y esto posiblemente genere una temperatura de unos 38 grados que no vamos a poder detectarla. Entonces ahí vamos a utilizar otro método, un método que es un poco más lento, pero si no tenemos una cámara térmica nos va a servir. Si el componente que está en esa línea secundaria no es una fuga, yo puse acá un estimado de 200 kiloohmios como el condensador que se convirtió en una resistencia de 200 kiloohmios, pero ya no es una fuga, sino que es un corto. Vamos a poner 10 ohmios. Ya ese condensador es un corto. Nosotros en escala de diodo nos da 0 arriba, nos da 0 abajo, 0.010 por ejemplo, y abajo nos da en la línea de tierra nos da 0.05. ahí obviamente hay un corto. O en escala de continuidad nos pita 0.010 y 0.01 del otro lado, que es la tierra, por ejemplo. Ahí hay un corto. Entonces ahí sí podríamos inyectar 1.8 voltios, 1 ampere y va a calentar. En una línea secundaria tenemos que saber qué tensión maneja para poder hacer una inyección de voltaje. En una línea secundaria no podemos inyectar 7 voltios. Tal vez si nada se calienta, porque como dije antes, el condensador no siempre se va a poner en 10 ohmios o en 20 ohmios, va a ser una resistencia variable. En cada caso será distinto. Entonces posiblemente podemos llevar esta tensión hasta los 2 voltios o hasta las 2.5. Pero cuando hay un corto, si es una fuga, definitivamente no. Cuando hay un corto, estos valores en escala de diodo, en escala de continuidad, en una línea secundaria, ahí podemos inyectar tensión y algo se va a calentar. Pero cuando es una fuga, nada se va a calentar o se va a calentar por una temperatura que no podemos detectar. Eso en una línea secundaria. Y cuando es una línea primaria y nada se calienta, es porque nuestra fuente no suministra la cantidad de energía suficiente o ese condensador se ha convertido en una resistencia tan baja que literalmente es un puente y no se va a calentar porque ese puente sí permite el paso de la corriente y no es una resistencia. Entonces, para ese caso vamos a utilizar el siguiente método. Les hablé de la resistencia de un cable. Multímetro en escala de continuidad, y como mi multímetro y muchos de los multímetros que usamos en la reparación de celulares no van a calcular los miliohmios como mostré al principio, según este multímetro la resistencia de mis cables es de 1.2 ohmios, algo que no es correcto. Realmente mis cables tienen una resistencia mucho menor a esa. Hablamos que la resistencia de un cable variará dependiendo. Si el cable es más largo tendrá más resistencia y si el cable es más corto tendrá menor resistencia. Voy a poner mi multímetro en escala de continuidad y voy a medir los dos extremos de mi trozo de estaño o de mi cable de estaño. Si yo mido los dos extremos en el multímetro me muestra una resistencia de 1.6 ohmios. Si mido un lugar más cercano a mi punta, por ejemplo, ahora varió a 2.4 ohmios. Si mido algo más cercano a mi punta, ahora me dice que es de 1.3 ohmios. Si lo mido más cerca me dice que es de 1.5 ohmios. Un valor inexacto, porque realmente no está calculando la resistencia de mi cable. ¿Cómo yo puedo calcular entonces la resistencia de mi cable si no tengo un multímetro que mide miliohmios? Voy a resumir rápidamente o brevemente lo que puede ser o lo que es el método
de 4 puntas. Método de medición a 4 puntas. Yo voy a utilizar mi fuente de alimentación, aquí la tengo, fuente de alimentación calibrada en 4 voltios y 100 miliamperes. Voy a posicionar mi multímetro en función de milivoltios, acá vamos a ver, ahí, función de milivoltios, y voy con mi punta negativa de la fuente a conectarla en la punta negativa de mi multímetro y punta positiva de la fuente a conectarla en la punta negativa de mi multímetro. Acá hay que estar atentos entonces a mi multímetro. Voy a dar play en la fuente, 4 voltios, 100 miliamperes. Mi multímetro se queda con una tensión fija. Ahora yo voy a medir los extremos de mi cable o de mi trozo de estaño, que representa una resistencia por su longitud o su tamaño. Dos extremos, y ahí tengo 10.38 milivoltios, que realmente sí son milivoltios. Nosotros podemos interpretar eso como una resistencia. No voy a decir que es una resistencia, pero entre menor milivoltios tenga, es una resistencia menor. Entre mayor milivoltios tenga, es una resistencia mayor. Voy a acercarme más al otro extremo de mi cable y como podemos ver ahí, bajó ahora a 7.98 milivoltios. 8, por ahí se va estabilizando. Me voy a acercar ahora más, ¿ok? Me acerco más y ahora me muestra 6.68 y ahí me da 4.34. Si me acerco más, perdón que se desconectó aquí mi punta, esto tiene que estar bien conectado, acá tengo 4.18. Si me acerco más, ahora tengo 2.49. Si me acerco más, tengo 1.26. Y si me acerco más, tengo 0.39. Y si uno mis puntas, tengo 0.21.19. Eso tampoco es la resistencia real de mis puntas, pero es algo más aproximado a lo real. Entonces, cuando yo voy a utilizar mi método de 4 puntas, porque estoy utilizando 2 de la fuente y 2 del multímetro, uno mis puntas para saber la resistencia menor que tengo en ellas, que en este caso es de un aproximado a 0.30, un aproximado a 0.26 entre 30. Ese sería el aproximado de mi punta. Y a partir de ese momento ya yo sé cuál es el valor más mínimo y puedo ir midiendo. Acá estoy cerca, 1.97, y voy a medir ahora una zona intermedia. Tengo 4. Voy a medir una zona mucho más lejana, 8, por ejemplo, 8.90, 9, por ahí varía. Lo que me quiere decir que entre yo más cerca esté de un componente que tiene una resistencia menor, más bajo será el valor en mi multímetro. Vamos a hacer el ejemplo con una tarjeta o una placa que se encuentre en corto. Yo por acá tengo esta placa, voy a poner mi multímetro en función de diodo, punta positiva a tierra, punta negativa a medir. Voy a medir por acá y veo que tengo 0.03 y del otro lado 0.03, un corto. Obviamente aquí podemos ver, aquí vemos que este condensador está puenteado, está corto circuitado a propósito. ¿Pero por qué con un puente? Porque hay ocasiones en las que los condensadores literalmente se ponen en corto de esta manera, o sea, internamente se convierten en un alambre. Vamos a hacer lo siguiente, ahí hay un corto. Si me pongo en continuidad, obviamente también me va a pitar esa línea, la que está en corto a través de este condensador, ¿no? Yo no sé cuál es el condensador, obviamente ahí lo veo porque yo lo mismo lo puenteé y sé cuál es, pero yo no sé. Imaginemos que no sabemos cuál es el condensador. Yo voy a utilizar entonces a inyectar voltaje, porque primero sé que es una línea principal. Eso hay que tenerlo claro. Yo ubico mi condensador, sé que está en una línea principal y voy a inyectar voltaje. Sé que es un corto principalmente, es un corto porque es 000, no es una caída de tensión intermedia, o sea, no tengo, por ejemplo, una línea que debe tener 300 y tiene 150, eso sería una fuga. Ok, no, tenemos 0. Cuando hay 0 en ambos lados del condensador o de la línea, eso quiere decir que es un corto. Vamos a poner acá principalmente porque yo quiero que ese sea el que se caliente. Para inyectar voltaje, primero que nada, obviamente si no tengo un plano esquemático, debo saber cuál es mi positivo y cuál es mi negativo. Para saber cuál es el lado positivo de la línea que está en corto, para poder inyectar tensión ahí, porque si inyecto tensión en el lado negativo no voy a calentar nada, obviamente. Entonces voy a poner mi punta positiva en tierra con el multímetro en continuidad y voy a tocar. Ahí tengo una resistencia de 9 ohmios y del otro lado tengo una resistencia un poco más baja, de 8. Entonces la línea acá, de este lado tengo 7 y del otro lado tengo 8.
Entonces la línea que me dé el valor más bajo será la tierra. Entonces voy a inyectar voltaje de este lado. Voy a sacar las puntas de mi multímetro y las voy a poner en la fuente de alimentación. La tengo calibrada en 4 voltios, 1.5 amperes. Voy a darle play, punta negativa en tierra, y voy a inyectar la tensión en la línea positiva que se encuentra en corto. Ahí inyecto y nada se calienta. Entonces, como yo sé que es una línea principal, voy a poner mi fuente en 2.5 amperes y le voy a poner mucha más tensión. Voy a poner los 7 voltios que utilicé en el video anterior. Pero ojo, primero que voy a poner 7 voltios porque esta es una línea principal, y segundo porque sé que está en corto total. No está en fuga, sino en corto. Voy a inyectar la tensión acá y nada se calienta. Voy a utilizar el máximo de mi fuente de alimentación, el máxima corriente, que serían 5 amperes. Voy a inyectar acá y ahí se empieza a calentar, pero tiene 5 amperes y 7 voltios y apenas se calentó. No fue que se calentó inmediatamente como en el otro ejemplo del primero, que tenía una fuga, pero obviamente se calentó mucho más rápido porque es una línea principal. Entonces, lo que yo decía acá, si nosotros tenemos una fuente, por ejemplo 4 amperes, vamos a ver si calienta. Ok, en 4 amperes no se calienta. Ahí vemos que no se derrite. El rosin no se derrite. Voy a subir entonces a 4.5, por ejemplo. Ahí. Vamos a ver si ahí se calienta. Ok. Ahí se empieza a calentar lentamente. Pero incluso hay ocasiones en que este pedacito de cobre acá representa una resistencia. Entonces, si fuera un pedazo de cobre más ancho, digamos del ancho del condensador, no se calentaría. Estoy seguro que no se calentaría. Así le ponga 5 amperes. Entonces, eso sucede a veces en algunos condensadores que se ponen en corto, pero literalmente toda su materia se convierte en un puente y nada calienta. Ahí vimos que calentó con 5 amperes. Ojo, una línea principal, por eso inyecto esa cantidad. Pero si ese condensador tuviera, este es un corto, imaginemos que no se pudo calentar porque tal vez mi fuente no suministró la cantidad de corriente suficiente. Con 7 voltios y 4 amperes no se calienta. Entonces imaginemos que mi fuente no lo pudo calentar, o imaginemos que yo le puse toda la corriente pero no se calentó. Voy a utilizar entonces, porque esos casos pueden existir, hay un corto y nada se calienta, y de paso estoy inyectando toda la potencia de mi fuente. Obviamente en corriente, en voltaje no puedo excederme porque ahí sí voy a quemar la línea. Ok, entonces obviamente yo no sé dónde se encuentra el corto. Yo sé que tengo un corto porque me puse a buscar con mi multímetro en continuidad. Por ejemplo, esta bobina me marcaba tierra, que no debe. Acá otro condensador me marca tierra. Pues doy vuelta a la placa, tengo condensadores que me marcan tierra, que no puede ser. Alrededor del PEMIC hay muchos que me marcan tierra. Ojo, yo no sé qué es este, yo lo estoy ignorando, es como si no supiera. Eso fue lo que yo hice. Entonces inyecté voltaje, no encontré nada que se calentó. ¿Qué hago ahora entonces? ¿Qué puedo hacer si nada se calienta pero sigue el corto? Yo no sé dónde está el corto, todo me pita por aquí, todo me pita. ¿Qué voy a hacer entonces? Voy a poner mi multímetro en función de milivoltios, ahí se ve, ok. Fuente de alimentación, 4 voltios, 100 miliamperes. Doy play a mi fuente, conecto mi punta negativa del multímetro a la punta negativa de la fuente y mi punta positiva del multímetro a la punta positiva de la fuente. Va a quedar algo así. Tengo mi punta con mi punta, multímetro con punta de la fuente. Posicionada en función de milivolts, no sé con otros multímetros, pero este se queda en 0.13. Si yo uno mis dos puntas, o uno más bien mis 4 puntas, voy a tener un valor bajísimo. Entonces, usando la lógica que usé en el cable, voy a buscar el lugar más cercano a tierra a través de la línea que se encuentra en corto. Por ejemplo, ya yo medí esta bobina. Lo que voy a hacer entonces es sectorizar mi placa. Por ejemplo, acá tengo parte de la etapa de alimentación y tengo por acá una etapa de la radiofrecuencia. Voy a buscar en la etapa de alimentación. En esta bobina que me marcaba tierra, voy a poner mi multímetro y veo que me marca una caída de 11. Bien, ahí tiene 11. Ahora me voy a ir a la parte de radiofrecuencia, por acá, que también había un corto, y voy a ubicarme en el positivo. Voy a ubicarme en el positivo de ese condensador, que sería, por ejemplo, de este lado me da 5. Esa sería la tierra porque es el valor más bajo. Del otro lado me da 10. Entonces, parece ser que de este lado me da un valor más cercano a la tierra, más cercano que el de este lado de la bobina. Bien, acá me da 13, por ejemplo. De este lado me da 10 también. De este lado de la bobina me da 10.
Bien, y en el sector de la radiofrecuencia me da 10. Voy a buscar otro sector en la etapa de alimentación, por ejemplo, este por acá. Voy a ubicarme por acá. Esa sería la Tierra. Por acá, de este lado, el otro lado, me da 13. Entonces de este lado, o esta bobina, por ejemplo, esta bobina me da 8. Quiere decir que esta bobina está más cerca. Vamos a ver este condensador. Este lado me da 8. Este lado sería la Tierra. Por eso la Tierra a veces o es más bajo o varía mucho el valor. De este lado entonces, por ahí voy. La línea positiva de este condensador tiene 8. Eso quiere decir que este condensador está más cerca del corte. Me voy a ubicar entonces ahora por acá, por el PMIC. Voy a ir a este condensador. Este condensador ahora me da 8.10. A ver, este me da 8.45 y el de acá me daba 8.70, algo más alto. Entonces estoy más cerca por acá, estoy más cerca del corto por acá. Voy a medir este otro condensador. Vamos a ver, vamos a ir a este extremo. Ok, esa es la Tierra. El otro extremo, ese me da más bajo, me da 7. Entonces voy bien, voy por buen camino. Voy a medir por acá. Ok, este me da 5, significa que es la Tierra. Y el otro lado, vamos a dejarlo que se estabilice. A ver, el otro lado me da 8.00, casi 7. Acá me daba 7. Entonces por aquí está la cosa, por aquí está el valor más bajo. Voy a ir entonces a este condensador. Bien, a ver, ahí se aumenta. Esa línea no es la que está en corte. Acá es la Tierra de ese condensador. Este condensador pertenece a otra línea y esa línea no está en corte. Voy a pasar a este. A ver, este me da 8.20. A ver, se aumenta, se baja, 8.8. Bueno, parece que estaba más cerca por este lado, pero voy a medir por acá también. Este lado de acá me da 6.70. Esa sería la Tierra. Vamos a ver el otro lado. Acá se bajó bastante, me da 7.50. Voy a ir al siguiente condensador. A ver, de este lado me da 7.65. Esta sería la Tierra. Vamos a ver este de acá. De este lado me da la Tierra. De este lado me da 7.70 por ahí. Vamos a ver este de acá. Me da 7.12. Este de acá está más cerca. Este está más cerca. Este lado sería la Tierra. Este de acá. Este no está en corto, por eso el valor se altera, se mueve. Este de acá, a ver. Esta es la Tierra. Este lado de acá me da 7 por ahí. Entonces por acá me da 7.1, el valor más bajo. Eso quiere decir que este condensador está más cerca al corte, porque este también me daba, este de acá me daba un valor más cerca, si realmente está más lejos. Seguramente la línea que conecta dentro del circuito está más cerca al resto de las otras líneas que lleva a la comunicación con este condensador. Entonces de este condensador está más bajo el valor. Ahora voy a medir este. A ver, este lado sería, ok, la Tierra, y de este lado, bien, este me da como si tuviese Tierra en ambos lados, y eso es porque este es el condensador que realmente se encuentra dañado. Me da el valor más bajo, 0, ahí está, 0.26, y del otro lado me da aún más bajo, me da 0.31, 0.17, ¿ves? Porque esta es la Tierra. Esta es la Tierra, obviamente estoy más cerca de la Tierra de este lado del condensador que de este lado del condensador. Este lado me da 6.60, entonces este obviamente con el método me señaló que era el condensador que estaba en corto, porque tiene la resistencia más baja, no se calentaba. Con el método de 4 puntas puedo usarlo para cuando hay una fuga en una línea secundaria, ya que no puedo inyectar mucha tensión, y si ese condensador tiene una resistencia que no se calienta porque no deja drenar mucha corriente, entonces tendré que utilizar el método de 4 puntas para encontrar ese condensador en fuga, sectorizando los lugares que tienen una caída de tensión más baja. Con el método de 4 puntas, por ahí me voy buscando hasta que encuentre el condensador con una tensión más baja. Es posible que ese condensador esté más próximo al que realmente se encuentra en fuga, porque hay que saber que cuando hay una fuga en una línea secundaria, el equipo enciende, pero se desgasta la batería rápido o alguna función no funciona correctamente. De esa manera podemos encontrar la fuga. Entonces, otra ocasión donde podemos utilizar el método de 4 puntas es cuando nada se calienta y está en corto total, corto, pita, escala de diodo 000. Cuando tenemos esa ocasión, porque tal vez nuestra fuente no suministra la cantidad de corriente suficiente y ese componente que está dañado está tan dañado que no se calienta porque literalmente es un puente, podemos encontrarlo utilizando el método de 4 puntas. Esto cuando no tenemos una cámara térmica. El procedimiento puede ser un poco más tardado, vamos a demorar más tiempo midiendo sector por sector, sectorizando, buscando el punto más bajo, pero es 100% funcional. Hasta acá el video. Si te gustó, no olvides darle like y dejarme un comentario, suscribirte al canal, activar la campanita, y nos vemos en el siguiente capítulo del curso o en el diccionario del técnico.